Hola, buenos días. Otra vez Heike Rogowski desde Alemania con la segunda parte de nuestra serie sobre los 7 mensajes a las iglesias en Apocalipsis. Y si no has visto la primera parte, te invito a bajarla también porque puedes entender mejor de lo que estamos hablando. Yo te invito a escuchar la primera parte. Pero ahora seguimos con la calificación de 2 iglesias más. Estas son las iglesias en Esmirna y en Pérgamo. Primero, la iglesia en Esmirna. Y cuando hablamos de la iglesia en Esmirna, el mensaje es ser fiel hasta el final. ¿Cómo entonces era la iglesia en Esmirna? Dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y cuando escuchaste el mensaje a la iglesia en Éfeso, nos dimos cuenta que Cristo se representa cada vez un poco diferente. Se representaba ahí como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros. Pero aquí se está representando como el primero y el postrero, el que tiene la última palabra. Y eso es importante porque la iglesia en Esmirna era una iglesia que vivió mucha persecución. Esta iglesia era una iglesia a lo mejor chiquitita, no era una iglesia grande, pero una iglesia muy perseguida. Seguimos en el versículo 9 y vamos a conocer a esta iglesia. ¿Me acompañan? Yo conozco tus obras, dice aquí, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Lo que dice Jesucristo en su calificación sobre la iglesia en Esmirna dice: yo conozco tus obras. Yo conozco el esfuerzo que has hecho todo el tiempo y tu tribulación y tu pobreza, porque a lo mejor tú piensas que eres una iglesia pobre, que no tienes muchos materiales. A lo mejor tu iglesia se encuentra en el tercer mundo o puede ser un país con pocos recursos o puede ser un grupo muy chiquito que está empezando a crecer. Tú tienes poco, pero Dios dice tú eres rico. Y esto es algo muy grande. Tienes que saber si Dios inició la iglesia en que tú estás viviendo. Es importante saber que Dios está respaldando tu iglesia. Dice, tú eres rico. Y no está hablando de riquezas materiales, sino está hablando de una riqueza espiritual. Nosotros como familia hemos vivido 5 años en México y en los 5 años hemos participado en una iglesia que no tenía el edificio grande y con mucho lujo. Pero cuando yo entré por las puertas de esta iglesia, yo sentí la presencia de Dios ahí y Dios me estaba hablando y cambiando en los 5 años que estuvimos asistiendo a esta iglesia en México. Yo me di cuenta que riquezas no siempre tienen que ser riquezas desde afuera. Pero si tenemos Dios en nuestro corazón y confiamos plenamente en Él, ahí vamos a recibir de Él, Creador de todo el mundo. Y dice aquí en el versículo 9, y las blasfemias de los que dicen ser judíos
y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí habla de los que están en contra de nosotros, que a lo mejor son religiosos, legalistas, que piensen que tienen todo el derecho a criticarnos y nos han hecho blasfemar. Se están riendo de nosotros. No importa, porque Dios es el juez. Al final, Él tiene la última palabra. Seguimos en el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Vas a recibir más persecución. Aquí habla de una iglesia perseguida y sabemos que esta iglesia existe hoy en día en el mundo. Existe una iglesia perseguida en la China, en el norte de Corea, en algunos países de árabes, ¿verdad? Hay una iglesia perseguida, pero también en otras partes del mundo. Y nos toca orar por estos hermanos. Y Dios dice aquí, no temas en nada lo que vas a padecer. Dios no critica a la iglesia en Esmirna. Dios está motivando a la iglesia de seguir adelante y dices, no temas, no tienes miedo, porque en este mundo tenemos miedo, pero Dios ha superado este miedo. Esto es fácil de decirlo desde aquí, desde un país con una libertad religiosa, pero es difícil decirlo cuando vivimos en situaciones de persecución. Vamos a seguir orando por los hermanos que están en problemas por su fe. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, por un tiempo específico. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto es el mensaje a la iglesia en Esmirna de ser fiel hasta el final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Porque cuando morimos físicamente, y puede ser que morimos también, dice aquí, como los han muerto los mártires en la cristianidad, en la historia de la iglesia, no vamos a sufrir una segunda muerte, que es la muerte espiritual. Vamos a ser avivados con Cristo para la eternidad. Yo te animo, yo te motivo para ser fiel hasta el final. No sabemos cómo los tiempos van a cambiar, no sabemos qué va a pasar en los próximos días y meses y años, pero que seas siempre preparado para la segunda venida de Cristo en esta tierra y ser fiel hasta el final. Esto es el mensaje a la iglesia en Esmirna. Y les invito a pasar conmigo también al mensaje a la iglesia en Pérgamo. Pérgamo era una ciudad muy rica en aquel tiempo. Pérgamo era una de las ciudades que tenía la biblioteca más grande y sabemos que la gente allá eran muy estudiados, muy intelectuales y muy reconocidos por todas partes. Sabemos que la ciudad de Pérgamo tenía mucha influencia en el tiempo antiguo. Sabemos que Pérgamo también estaba muy orgulloso de todo eso. Y en medio de esta ciudad hay una iglesia. Y lo que Dios está diciendo a esta iglesia, arrepiéntate de la falsa doctrina. Dice aquí en el versículo 12, y escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo.
El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Aquí Jesucristo se representa otra vez un poco diferente. Él dice, yo tengo la espada aguda de 2 filos. Esto significa yo puedo separar entre el mundial y el espiritual. ¿Y por qué dice esto en esta iglesia específicamente? Porque cuando hay mucha filosofía, muchas veces encontramos muchas ideas muy humanas, muy humanistas, muchas ideas que vienen del hombre y no vienen del corazón de Dios. Y aunque pensamos que tenemos mucha sabiduría y mucha inteligencia, nos tenemos que dar cuenta que aún así, y cuando Dios te está bendiciendo con sabiduría y inteligencia, no es nada malo. Tú puedes tener un trabajo, un estudio muy bueno. Dios te puede usar como médico, como abogado, como político. Y está un trabajo, una obra y un llamado muy bendecido. Pero si no ponemos a Dios en el trono de nuestra vida, si no ponemos a Dios primero, esto no va a valer nada. Y dice aquí, yo conozco tus obras y dónde moras y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Lo que está diciendo a la iglesia de Pérgamo, aunque yo conozco tus obras, tus buenas obras y donde vives, también darte cuenta dónde está el trono de Satanás y dónde son las ideas que no están en línea con mis ideas, donde la iglesia otra vez ha sufrido por su fe, por la persona de Antipas. Pero continúa en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Con la historia de Balaam y Balac se refiere a una historia del Antiguo Testamento. Y en aquel tiempo la gente se habían apartado de Dios, han adorado a los ídolos, como hoy en día lo vemos, adorando al dinero. Pones al dinero primero, al poder o a otras cosas que están en tu corazón. Ahí adorando a las cosas de los ídolos y las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación, es decir, vivir una vida que no está en línea con las ideas de Dios. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Hemos conocido a los Nicolaitas en el mensaje a la iglesia en Éfesos. Los Nicolaitas eran una secta con falsa doctrina. Se han apartado los caminos de Dios. La que yo aborrezco, dice Jesucristo. Pero tanto arrepiéntate, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí aparece otra vez esta espada de 2 filos que separa entre el mundo y el espiritual. Dios va a pelear por nosotros. Cuando entras en conflictos, no peleas tú, pero deja a Jesucristo ir delante de ti y pelear por ti. Dice en el 16, por tanto, arrepiéntate, pues si no vendré a ti pronto. Dios siempre nos
pide de dar la vuelta y de arrepentirnos. Sigo en el 17, que es el último versículo en el mensaje a Pérgamo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Si tú vences los problemas, si tú, aunque puede ser que tengas dudas, si tú superas las dudas, si tú vences con Cristo como Cristo venció la muerte, dices, te daré a comer del maná escondido. El maná lo encontramos en la historia del éxodo de Moisés. En el desierto, el pueblo de Israel no tenía comida y Dios proveyó por ellos. Él les dio el maná, la comida que necesitaban. A lo mejor no es una comida específica, una comida real, sino es una comida espiritual. Hoy en día puede ser que necesitas la nutrición de Dios cada día, que es la palabra de Dios. Dice, te daré a comer del maná escondido. Cuando lees la palabra de Dios, Dios está nutriendo a tu espíritu y lo necesitas. Y le daré una piedrecita blanca. Hay que saber que los jueces en la antigüedad tenían una piedrecita blanca y una piedrecita negra. Y cuando tú estuviste en un juicio, puede ser que cuando tienes que ser encarcelado, el juez levanta la piedrecita negra. Y cuando tú eres liberado de la acusación, él levanta la piedrecita blanca. Cristo levanta la piedrecita blanca por ti. Él te liberó de toda acusación. Él te liberó de todo pecado y de la muerte, y por eso puedes ser libre. Y dice, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dice que el mundo no reconoce a Cristo y sus obras, pero cuando nosotros lo recibimos nos va a dar una paz que ningún entendimiento puede entender. Cuando recibimos a Cristo, nos da esta paz que el mundo en este momento necesita. Y me quiero despedir con el mensaje a Esmirna de ser fiel hasta el final y con el mensaje a Pérgamo, arrepiéntate de la falsa doctrina. Vamos a seguir a Cristo hasta el final y vamos a estar arrepintiéndonos de cada idea que no es divina. Discierna y descubre tu pensamiento. Y si no, da la vuelta y entrega todos tus pensamientos al Señor Jesucristo. Él te quiere liberar de toda acusación, de toda culpa, y te quiere dar esta piedrecita blanca que dice, eres libre de toda acusación porque tú te entregaste a Jesucristo y tú te arrepentiste de tu pecado y de tus malas formas de vivir. Yo me despido para hoy y nos vemos en la próxima vez. Adiós.